libro en el cual hemos estado las últimas semanas. El Señor nos ha traído al libro de los Hechos. Y créanme, hermanos, que cada semana que me presento delante de ustedes para compartirles un mensaje de la palabra del Señor, cada semana trato de traer algo que no venga de mí, sino que venga de parte del corazón del Señor. Porque si alguien conoce la necesidad que tenemos en lo individual, y si alguien conoce la necesidad que tenemos como iglesia, pues es el Señor de la iglesia. Y seguramente, hermanos, si nos ponemos a analizar lo que en las últimas semanas viene ocurriendo en la vida de algunos hermanos están pasando por un avivamiento, diría yo, hermanos. Porque algunos hermanos están levantando y están tomando la decisión y están aprovechando las oportunidades para compartir la palabra del Señor. Y si Dios nos está trayendo al libro de los Hechos, a nosotros como iglesia, a mí me está dejando una enseñanza que Dios quiere que nosotros como iglesia nos parezcamos más a aquella primera iglesia que estuvo en Jerusalén. Una iglesia que supo potencializar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas, sirviéndole al Señor como testigos y aprovechando cada oportunidad que Dios les dio para que otras personas escucharan del Señor. Ahora, yo les he venido diciendo, el libro de los Hechos es un libro de transición. Y a veces esas cosas como que no nos enseñan mucho. Pero tan solo quiero, hermanos, esta tarde que pensemos en lo que significó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una cultura netamente judaica, que tenía siglos de practicar los mismos ritualismos, el viejo sistema de ofrendas, el viejo sistema levítico, y de repente el Señor Jesucristo rompe con eso porque establece un nuevo pacto. Bueno, a esas cosas fueron las que se tuvo que enfrentar esa primera iglesia. Y hoy llegamos aquí al capítulo 3, a partir del versículo número 12, donde estaremos analizando algunas cosas. Y la meditación de esta tarde le he puesto por título Denuedo en la predicación. Ahora ya pasamos por el capítulo 2, donde vimos el primer gran sermón del apóstol Pedro. Y lo que vimos fue denuedo en la predicación. No se llamó así el sermón que yo les compartí, pero el valor en la predicación del apóstol Pedro estuvo presente. Llegamos al capítulo 3 y encontramos el segundo gran sermón que predica el apóstol Pedro, y vemos nuevamente el denuedo del apóstol Pedro al predicar. Acabamos de leer el capítulo 4 del libro de los Hechos y se menciona de manera específica la palabra denuedo. Porque, hermanos, a veces como iglesia somos amedrentados. Nos inundamos de nerviosismo, nos inundamos de miedo, nos falta confianza, nos falta seguridad. Y quizás eso está ocurriendo porque nos estamos viendo a nosotros mismos y hemos dejado de ver al Dios de la gloria, al Dios que nos ha impartido poder a través de haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero la iglesia, hermanos, que somos todos nosotros, tiene poder. Y cuando llega aquí, hermanos, esta oportunidad, el apóstol Pedro, simplemente para hacer un recordatorio, y lo vamos a hacer mental, en el capítulo 2, el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Y se viene la manifestación donde personas empiezan a hablar otras lenguas que no son sus propias lenguas, no son sus lenguas nativas, sus lenguas maternas. Y sin embargo, hubo un grupo ahí de testigos que dicen, no, pues estos están borrachos.
la iglesia de nuestros días se hubiera quedado callada. Y como en su momento les dije, hubiéramos dicho, ay, pero es que no quisimos polemizar, la verdad no se discute, y empezamos a agarrar cualquier tipo de argumento. Pero Pedro no se quedó callado. Pedro dijo, sea notorio a todos vosotros que estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Y empieza a predicar un sermón que trae a los pies del Señor a 3,000 almas, 3,000 nuevas almas. Y aquí, capítulo 3, porque uno dice otra vez lo mismo, pero les recuerdo que Dios es un buen mayordomo. Y Dios ha hecho una selección y nos ha dejado como herencia su bendita palabra, y en el capítulo 3 pareciera ser que como que es la misma, es la repetición de lo mismo que vimos en el capítulo 2, pero no. Aquí ocurre un evento diferente, porque aquí ya no es que el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia, porque eso ya ocurrió en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 ocurrió un milagro, que dicho sea de paso, no es llamado como milagro. Yo lo mencioné y lo manejé como milagro la semana pasada. Pero en realidad ese milagro, hermanos, es una señal, no para la iglesia, sino para los no creyentes. Para que los no creyentes voltearan a ver lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona que se atreve a confiar en Él. Y por eso el versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El contexto espero que nos quede fresco, porque lo expuse la semana pasada. O es un pasaje tan conocido porque se menciona mucho esa puerta del templo llamada la Hermosa, que la mayoría de nosotros estamos de alguna manera familiarizados. Pero ahí había un hombre cojo de nacimiento que esperaba recibir algo de los que entraran al templo en el momento de la oración. ¿Qué hizo este hombre cuando vio a Pedro y a Juan venir? Estirar la mano. ¿Esperando recibir salud? No, esperando recibir unas cuantas monedas. Y eso nos deja la primer gran lección a todos nosotros, que Dios siempre nos va a dar más allá de lo que nosotros esperamos. Este hombre esperaba algo material y recibió salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que da pie a este gran segundo sermón del apóstol Pedro? Que toda la gente se amotinó al correrse el rumor de manera inmediata que aquel cojo de nacimiento que todos conocían en el pueblo, resulta que ya podía andar por sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Que el pueblo lo que hace es decir, es que Pedro y Juan. Y Pedro dice, oigan, ¿por qué están mirándonos a nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el apóstol Pedro, hermanos? Lo primero que hace el apóstol Pedro es enseñarnos a hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Lo que Dios hace como lo hizo en la vida de Pedro y de Juan, es lo mismo que Dios hace el día de hoy con la vida de usted, o puede hacer hoy Dios con la vida de usted, o con mi vida, o cualquiera de sus hijos. Y me refiero, hermanos, que Dios lo que quiere hacer es utilizarnos como un instrumento en sus manos. ¿Para qué? Para que Él y no nosotros, Él es el que sea honrado y glorificado en todo momento. Yo decía en la mañana, en el tiempo de la oración, recordando algo que he enseñado muchas veces a lo largo de los años. Dios ha dejado tareas a la iglesia, como compartir el Evangelio de Cristo, como discipular a los nuevos creyentes, como ayudar a esos nuevos creyentes a que descubran el don que Dios les ha dado, etc. Hay muchas tareas que Dios ha asignado a la iglesia.
Pero la tarea principal que nosotros debemos, en la cual debemos ocuparnos, hermanos, es en glorificar a Dios. En diferentes ocasiones les he compartido la enseñanza de que Dios ha establecido 3 instituciones. Estableció primeramente, señalándole en el orden que Dios lo hizo, estableció la institución del matrimonio. Luego estableció la institución del gobierno. Y por último estableció la institución llamada iglesia. Y esas 3 instituciones fueron establecidas por Dios para glorificarlo a Él. Ahora, no necesitamos mucho tiempo para descartar quién sí y quién no está glorificando a Dios. Pregunto, ¿el matrimonio está glorificando a Dios? La respuesta es no. Aún dentro de matrimonios en los cuales ambos son creyentes, no se está glorificando a Dios. Y tenemos la necesidad de mencionar al gobierno, y no nos vamos a meter en política, pero el gobierno no está glorificando a Dios. Entonces, ¿cuál es la institución que queda para glorificar a Dios? La iglesia. Y si nosotros nos vamos a estar colgando méritos que, como decimos coloquialmente, poniéndonos un sombrero que no nos queda, entonces es lo que hace Pedro, diciéndoles: no hemos sido nosotros, no ha sido nuestro poder, no ha sido nuestro buen corazón, no ha sido nuestra piedad, no hemos sido nosotros, ha sido Dios. Y es lo que exactamente Pedro hace en el versículo 13. En el versículo 12 cuestiona: ¿por qué nos miran a nosotros? Nosotros no hemos sido los que hemos hecho esto, ha sido Dios. Y vean lo que sucede en el verso 13. Lo leemos muy rápido, pero cuando nosotros no venimos con detenimiento y tratando también de depender del Señor, hermanos, olvidamos muchas veces o no nos percatamos más bien de la profundidad que cada parte de la porción de la palabra del Señor incluye. Dice el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, hay muchas discusiones actualmente, en pleno siglo XXI. ¿Quién fue la primera iglesia? Porque a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, desde hace muchas décadas atrás, nos llaman, por ejemplo, hermanos separados. Y muchos dicen: bueno, nosotros venimos desde aquella primera iglesia en Jerusalén. Y los evangélicos, pues, son nuevas corrientes. Son nuevas iglesias que a lo largo de los siglos y a lo largo de los años se han ido incluyendo. Por eso les decía yo, el evangelio del Señor Jesucristo vino a romper con el judaísmo y con las viejas prácticas y liturgias del sistema judaico. Fue un tiempo complicado. La separación entre el cristianismo y el judaísmo, lo leemos fácil y rápido. Pero nosotros vemos aquí cómo Pedro está diciendo: no se trata de una nueva religión. Y hace una conexión con la historia. Porque a lo que él está apelando es precisamente a los principales patriarcas dentro del pueblo de Israel. Y menciona a Abraham, y menciona a Isaac, y menciona también a Jacob. Porque ese público que está oyendo ese segundo gran sermón es un auditorio, es un público judío. Y sabe quién es Abraham, y sabe quién es Isaac, y sabe también quién es Jacob.
¿Y por qué hace esa conexión? Porque quiere que el pueblo se dé cuenta lo que apenas unos pocos días atrás ha hecho, que es matar al Señor Jesucristo. ¿A quién? Al autor de la vida. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice Pedro en su predicación, el Dios de nuestros padres. ¿Quién es el Dios de nuestros padres? El único y verdadero Dios. El que creó los cielos y que creó la tierra. El que nos formó con el vientre de nuestra madre. El que nos sacó, dice Pedro, de la esclavitud de Egipto. Es lo que les está enseñando. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús aquí en vosotros. Y aquí es donde toma fuerza, hermanos. Aquí es donde resalta el valor, el denuedo del apóstol Pedro a predicar y señalarles que ellos son los culpables de homicidio. Y no se puede hacer ese señalamiento si no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Yo trato de construirles y compartirles un poco la historia. Porque en el capítulo 2 estamos 50 días después de la crucifixión de Cristo, nada más. O sea, los ánimos están todavía en efervescencia, hermanos. Y que alguien venga, un predicador envalentonado, diga ustedes son los culpables de haber matado al autor de la vida, se requiere valor. Y para tener valor se requiere de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, nosotros, hermanos, más de 2000 años después, muchas veces nos dejamos dominar por la inseguridad, por el nerviosismo, por el miedo. Y se nos atraviesan tantos pensamientos por la mente. Y decimos, ¿y si me preguntan tal cosa y no sé responder? Y si me preguntan de otra cosa y tampoco sé responder, hermanos, creo que hay un ingrediente esencial que nos está haciendo falta a la iglesia verdadera, a la iglesia de nuestros días. Y se llama convicción. Porque si nosotros no tenemos convicción, entonces creo yo, hermanos, que no tenemos nada. Si no hay convicción, no tenemos nada. Entonces es cuando nos asaltan los temores, nos asaltan las dudas. Enmudecemos, empezamos a sudar. Pero hermanos, ¿quién es el único medio que Dios ha puesto para salvar al hombre de su deuda de pecado? ¿A quién? ¿Lo cree? Y eso es algo que realmente tenemos que cuestionarnos. ¿Realmente estamos convencidos que hemos creído a la verdad, que hemos conocido a la verdad? Porque desde ahí tenemos que partir. ¿Quién es Jesús? ¿De qué manera yo puedo ser salvo? Y son cosas que el apóstol Pedro aborda aquí. Dice el verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Ya conocemos la historia. Como Pilato interviene, les presenta opciones y sin embargo ellos escogieron a un homicida, a un ladrón, como lo era Barrabás. Y dice el verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos
testigos. Fíjense cómo Pedro está otra vez recapitulando las mismas verdades y quizás estén las mismas personas o parte de los mismos que ya escucharon el primer sermón. ¿Y qué está haciendo Pedro? Diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque el predicador, hermanos, y cuando digo predicador, no piensa en mí o todo aquel varón que se para detrás de un púlpito, porque cuando usted aprovecha la oportunidad de compartirle la palabra de Dios a otra persona, ¿saben qué se está convirtiendo usted? En un predicador. Porque predicador no solamente es el que tiene el privilegio de estar detrás de un púlpito. A veces el púlpito se convierte en la calle, la banqueta, ahí estás predicando. Porque la palabra predicación tiene que ver con proclamación, tiene que ver con anunciamiento. Pero el predicador solo, hermanos, se debe ocupar en predicar la verdad. Solamente eso. Obviamente la predicación puede llegar a ofender al oyente, sí. Y por eso luego estamos ahí con que, ay, y si se ofende, y si se enoja. Pero entendamos cuál es nuestra labor. Es predicar. Por eso Pablo en Corintios dice que unos siembran. ¿Otros qué? Riegan. Pero, claro. Dice un famoso predicador que muchos se ofenden con la verdad. Y dice, no se preocupen, que ya más se han ofendido a Dios con la mentira. Entonces, si Dios está poniendo carga en nuestros corazones, ¿qué vamos a compartir, hermanos? ¿Vamos a empezar a crear historias? ¿Vamos a empezar a compartir cuentos, mitos, nuestras ocurrencias, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos? No, es la verdad. Y la verdad está en Dios, y la verdad está en Jesucristo, y la verdad está en su palabra. Eso es en lo que yo me voy a ocupar nada más de hacer. El resultado lo va a dar el Señor. Si seguimos avanzando, dice el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. ¿Qué es lo que resalta el apóstol Pedro aquí? El medio, la forma que Dios utiliza para que alguien llegue a conocer de manera personal a Dios. Y solamente hay dos formas en que la gente intenta estar bien con Dios. Unos intentan estar bien con Dios a través de la fe. Y es el camino correcto, es el camino bíblico, es el camino que Dios ha establecido. Por mencionarles un ejemplo, les menciono Efesios 2:8. Porque por gracia, ¿por medio de qué? Ahí está. Unos intentamos estar bien con Dios y conocer a Dios y reconciliarnos con Dios a través de la fe. Pero hay otros que lo intentan hacer a través de las obras. Muchas veces yo les he enseñado y les dije que en realidad solamente existen dos religiones en el mundo. Muchas veces nos preguntan, ¿y tú a qué religión perteneces? Ah, bueno, yo pertenezco a la bautista.
Ah, sí. ¿Y a qué iglesia asistes? Pues asisto a una iglesia ahí en Bolívar y 2 de abril. Se llama Iglesia Bautista Berea. No, estamos mal. Porque si somos bautistas, o el mencionar el término bautista no es una religión, es una denominación. Y mucha gente se confunde con eso. Pero en realidad solamente existen 2 religiones en el mundo. La que es por la fe y la que es por las obras. Por eso cuando uno le pregunta a una persona, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Y le hace uno la siguiente pregunta, ¿y tú crees que un día tú vas a ir al cielo? ¿Vas a estar con Dios? Pues ¿cómo lo voy a saber? Yo creo que no soy lo suficientemente bueno. ¿Qué te está diciendo? Que confía en las obras, que su religión es las obras. Pero si tú le preguntas a un bereanita y le dices, ¿vas a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por la fe en quién? ¿Verdad que cambia? Bueno, fue lo mismo que le pasó a este hombre. Y Pedro está haciendo resaltar que no hay mérito ni en él ni en Juan. Ha sido Dios quien lo ha sanado. Pero también Dios está haciendo resaltar que no ha sido ningún mérito de este hombre, sino ha sido la fe que la ha colocado en la persona correcta, que es Dios. Y ha sido a través de la obra meritoria y redentora de Cristo Jesús que ese hombre hoy es sano. Vean lo que dice el verso 16. Y por la fe, ¿en qué? En su nombre. Ahora, recuerden ustedes lo que Pedro le dice a este hombre en el verso 6. Y así se llamó la predicación de la semana pasada, en el nombre de Jesús. Así se llamó la predicación. ¿Y qué le dice Pedro a este hombre en el verso 6? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí viene, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién creyó a ese hombre? ¿Le creyó a Pedro? Le creyó a Jesucristo. Fue por eso a través de la fe. Por eso Pedro está aclarando en el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es que la palabra del Señor nos confirme cómo es la forma y el método que Dios ha establecido para que podamos nosotros ser salvos. Les compartí hace un momento parte de lo que dice Efesios 2:8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aclara el apóstol. Y esto no es de vosotros, pues es ¿qué cosa? Don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras. Ahí aparecen las 2 religiones, una sí y otra no, dice el apóstol. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, tenemos fresca en nuestra memoria, eso espero, el sermón de las 7 frases de hace algunas semanas, del viernes de crucifixión. Y si no tenemos fresca ese sermón, ojalá que tengamos presente cuál fue la primera frase que el Señor Jesucristo pronunció estando clavado en la cruz. ¿Alguien la recuerda? Padre, perdónalos, ¿porque qué? Bueno, pues yo sí me acuerdo de aquel sermón. Creo que yo lo prediqué. Yo les decía hace unas semanas atrás
que esa primera frase que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz en realidad fue una provisión. Y vean lo que Pedro hace a continuación aquí. El Señor Jesucristo dijo, no saben, porque no saben lo que hacen. Y Pedro, ¿qué dice? Verso 17, mas ahora, hermanos, les digo, le está hablando a un auditorio judío y dice, mas ahora, hermanos, sé que ¿por qué? Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hermanos, sin duda que Dios nos ama mucho. Yo preguntaba ese día que predicaba ese sermón, yo decía, ¿ustedes creen que no sabían lo que hacían? Sí lo sabían. Y el deseo más grande que tenía lleno su corazón es matar a Jesús. Ese era el deseo más grande. Lo veían como una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa provisión de amor que hace el Señor Jesucristo estando clavado en la cruz del Calvario, a esta gente que está aquí escuchando ese segundo sermón de Pedro, le está dando la oportunidad de reconciliarse a pesar de haber matado al Señor Jesucristo, de darle la oportunidad de reconciliarse con Dios. Porque Dios toma como ignorancia. Y a veces esa palabra, si nosotros le decimos a alguien, eres un ignorante, se puede sentir demasiado agredida o ofendida. Pero el Señor, hermanos, el día de hoy sigue tomando a toda persona como ignorante. Porque uno les presenta a Jesucristo como el único Salvador de este mundo. Y uno saca los pasajes que conoce y los pasajes que señalan de forma directa y específica a Jesucristo como el único mediador. Juan 14:6, que cada rato aquí lo pronuncio. ¿Qué dice Juan 14:6? Y Jesús dijo, yo soy, primer lugar, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y cómo termina ese pasaje? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y yo me quedo pensando, ese versículo, ¿cuál es la parte complicada de ese versículo? Porque uno le está compartiendo a la persona que si anda buscando el camino es Jesús. Que si anda buscando la verdad es ¿quién? Jesús. Y si la persona anda buscando la vida es Jesús. Ahora, si ninguna de esas tres cosas se comprenden, el versículo termina, hace un cerrojazo con broche de oro, diciendo que nadie puede venir al Padre si no es por... No está diciendo que por sus buenas obras, no está diciendo que por su religión, está diciendo, así es. Y uno presenta la verdad y la persona dice, pero es que mi religión, pero es que mis padres, pero es que María, pero es que el Papa, que es el apóstol Samuel, que es vaya, ¿a quién se les ocurra? ¿Y qué hacen? Negar al autor de la vida. Rechazar al autor de la vida. Rechazar la verdad. Eso es lo que hacen. Y ahí está la verdad. Dice, pero tú me estás sacando un solo versículo y bueno, hay algunos otros. Dice Hechos 4:12, lo leíamos antes de la predicación. Y dice, y en ningún otro hay, ¿qué cosa? Y en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Y si te dicen, a ver, échame otro, dame otro. Bueno, te doy otro. Sencillito, más cortito, más fácil de digerir. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. No te mortifiques, no te desgastes, hay un solo Dios. Pero así como hay un solo Dios, hay un ¿qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice usted? ¿O lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura. Entonces, hermanos, Pedro está ocupado haciendo resaltar la obra redentora del Señor Jesucristo, haciendo una conexión al pasado y diciendo, esto no es una nueva religión. Abraham creyó en el mismo Dios. Isaac creyó en el mismo Dios. Jacob creyó en el mismo Dios. Y ese Dios es Jesús. Y Jesús es el medio para ir con Dios. Dice el verso 18, regresando a Hechos capítulo 3. Pero Dios ha cumplido así lo que antes. Fíjense cómo está apelando a lo que todo buen judío sabía. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora, por cuestión de tiempo no vamos a ir allá, pero yo les voy a mencionar dos capítulos y uno de ellos lo conoce usted seguramente más que otro. Y me refiero al libro de Isaías, capítulo 52 y capítulo 53. Y creo que el capítulo que más conocemos es el 53. ¿De quién habla? De Jesucristo. ¿De qué habla el capítulo 53? De que Jesucristo iba a padecer. ¿Por qué iba a padecer? Por nuestros propios pecados. Y si vamos al capítulo 55, les menciono un tercero en el libro de Isaías. ¿Qué es el capítulo 55? Es una invitación a venir y comprar sin dinero. Qué invitación, ¿verdad? Imagínense que un súper un día nos amanezca con un espectacular o salga en las redes sociales y diga, los esperamos, vengan a comprar. No traigan dinero, no traigan tarjetas de crédito, no traigan vales de despensa. Llévese todo lo que usted quiera llevarse. Compre sin dinero. Va a decir, esta es una vacilada. ¿Qué gancho es este de este comercio? Bueno, si la salvación para el ser humano tuviera un costo, Isaías 55 no dijera venir y comprar sin dinero. Te diría, si quieres ser salvo, tú tienes que hacer tal o cual cosa para que tú puedas pagar tu salvación. Pero eso no dice Isaías 55. Es una invitación para venir y comprar sin dinero. Ahora, una vez que presentó Pedro esa verdad, ¿qué es lo que falta por hacer? Verso 19, y con esto concluimos esta tarde. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pero enfocándome únicamente en el verso 19, Pedro dice dos cosas que hay que hacer: arrepentíos y convertíos. Ahora, como una gran y pequeña conclusión al mismo tiempo, ya les había dicho Pedro
en su predicación cuál había sido su pecado. Y el pecado del pueblo fue matar al autor de la vida. Ahí está el pecado. Rechazar al santo. Rechazar el que desde tiempos antiguos había sido anunciado. Lo rechazaron. ¿Qué es lo que tenían que hacer? El tiempo nunca se puede regresar atrás. Y uno dice, uno lamenta ciertas cosas que hace. Y uno dice a veces o piensa cómo quisiera regresar el tiempo. Y esa gente seguramente después de oír esos sermones hubiera querido regresar 2 o 3 meses el calendario para no gritar crucifícale, para no haber consentido con la muerte del Señor Jesucristo. Pero ya no se puede hacer nada. Solamente una cosa, dice Pedro: arrepiéntanse. Porque aquí ocurre algo. Cuando uno es expuesto a la verdad, uno siente el peso del pecado en su vida. Y el peso del pecado en nuestra vida nos tiene necesariamente que llevar a una sola cosa, hermanos: el arrepentimiento. Y puede ser que seamos creyentes o no creyentes, pero nos tiene que llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a otra cosa: a la confesión. O sea, a ponernos de acuerdo con el Señor. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la respuesta que nosotros damos a Dios producto de una convicción. Tan solo recuerde el día que usted entregó su vida al Señor. Tan solo recuerde el día que usted reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Tan solo recuerde el día que usted se dio cuenta que todo lo que antes usted creía que era correcto, en realidad no lo era. Que todo aquello que usted creyó que era verdad resultó que es una mentira, es una farsa. Tan solo recuerde eso. ¿Qué hubo en usted? Una gran carga, una sensación de deuda delante del Señor y diciendo: no puedo seguir así. Y eso que usted sintió, esa carga del pecado, lo trajo al arrepentimiento. Usted vino a los pies del Señor y usted le dijo al Señor: reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Ahora entiendo, bueno, no dijo esas palabras porque con los años nos volvemos muy técnicos. Pero usted no dijo, bueno, quizás sí lo dijo: Señor, reconozco que no es la religión. Señor, reconozco que no es las obras. Pero a lo mejor usted dijo: Señor, reconozco que tal como estoy, no puedo un día llegar a ti. Pero sí reconozco que has puesto a Jesucristo, que Él ha dado su vida, que Él ha pagado mi deuda de pecado. Y yo te quiero invitar a mi corazón. Sé ahora tú mi Señor. Yo creo en ti, creo en tu palabra. Así que el peso del pecado nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento a la confesión. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Dice el verso 20. Me perdí aquí tantito. Verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y para qué, hermanos? Para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. Los que hemos tenido la gracia de parte del Señor de conocerlo, sabemos que hay un antes y un después. Porque nuestra vida era de cierta manera antes de conocer al Señor. Cuando por la gracia divina uno identificó que solamente Jesucristo me puede salvar, nuestra vida cambió. Y de repente uno empieza
a sentirse diferente, a experimentar cosas distintas. ¿Cómo las nombra Pedro? Tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso, tiempos de reposo. ¿Y eso de dónde proviene? Solo proviene de Dios. No las dan las circunstancias, las da el Señor. ¿Qué vivimos esta mañana en el tiempo de gratitudes? Pudimos ver de manera clara la manera como Dios está obrando en su pueblo. ¿Hay necesidad? Sí. Pero hay un Dios presente obrando y fortaleciendo en la vida de sus hijos. Así que, hermanos, que Dios nos dé la convicción y el valor para no desaprovechar cada oportunidad que Dios nos da para predicar una sola cosa, la verdad. Dios nos mandó a través de su Hijo Jesucristo a anunciar, dice Pedro, por cierto, en una de sus cartas, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo único. Si la persona que escucha, cree, es movido a convicción, se arrepiente y entrega su vida al Señor, gloria al Señor. Si no lo hace, nosotros habremos cumplido delante del Señor. Nosotros no salvamos a nadie, solo Jesucristo salva. ¿Qué hacemos nosotros? Compartimos la palabra. ¿Quería comentar algo, hermano? Claro, así es. Porque hay una gran diferencia entre creer en y creer a. Si yo creo a, significa que yo creo en este libro. Que yo creo que lo que tiene este libro es la voluntad de Dios, es la verdad de Dios. ¿Qué es este libro? Hermanos, es un manual. Cualquier equipo, aparato que compremos, ¿qué trae? Un manual. Esto es el manual de vida para cada ser humano. El diablo ha hecho intentos por desacreditar la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, por desaparecerla. Y como no ha podido desaparecerla, la desacredita. Y así muchos intentos. Pero aquí sigue la palabra de Dios, tan vigente como el día que Dios la inspiró, que Dios la dictó. Como eso no lo ha podido lograr el diablo, lo que sí ha hecho es enfocarse en la vida de la iglesia. ¿Por qué creen que la iglesia hoy está tan falta de poder y de convicción? Y por eso la iglesia nos hemos vuelto ineficaz en el trabajo que hacemos. Entonces, muchas cosas que nos tienen que llevar, hermanos, no a la reflexión, que nos deben de llevar a un momento a solas con Dios y que Él sea el que revise cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra convicción. Yo a cada rato, casi cada 8 días estamos, hermano, cultive su relación con Dios, hermano, esto, hermano, su testimonio, hermano, ore, hermano, lea, hermano, no deje de venir, hermano, porque todas estas cosas van sumando. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor.
Hoy agradezco la presencia de nuestro hermano Juan Carlos, que está aquí con nosotros. Él ha traído a una amistad con nosotros. Quiero que la volteen a ver, está de mi lado izquierdo, la señora Dolores. En un instante más platicaré con ella. ¿De qué creen que voy a platicar con ella? Voy a platicar con la señora Dolores de la verdad, porque ella anda buscando la verdad. Aunque ya casi lo escuchó todo, pero ahorita vamos otra vez a presentarle la verdad. Y pues gracias al Señor por ello. No les dije al principio de esta exposición que Dios quiere que nosotros como iglesia volteemos a ver a esa primera iglesia, que a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, a pesar de ser perseguidos, a pesar de los mártires, del derramamiento de sangre que hubo, a pesar de ser desplazados, nunca perdieron su enfoque de Dios, nunca. Hemos sido una iglesia azotada por la salud, por la falta de salud en los últimos años. Pero que eso no sea impedimento para que nosotros sigamos glorificando a Dios. Claro, y Dios es fiel. Ha sido un tiempo difícil en muchos sentidos, en la salud, en el trabajo, en la economía. Pero aquí seguimos, ¿gracias a quién, hermanos? Pues glorifiquémosle. Y en las oportunidades que el Señor nos presente, no las dejemos pasar. Anita hoy estuvo con nosotros por primera vez, la vecinita de nuestra hermana Verónica. Y quizás no fui capaz esta mañana de expresar el gozo que siento porque estés aquí, Ana. Pero esta joven, cuando hicimos una cita en casa de la hermana Verónica, me tenía una lista de preguntas, me puso a sufrir. Pero esta joven, al igual que doña Dolores, andan en busca de la verdad. Y yo les digo a ambas, que quien busca sinceramente a Dios, lo va a encontrar. Porque Dios nunca rechaza a nadie. No importa cómo vengamos a Él. No importa cuán buenos o malos hayamos sido, y me refiero a nuestras obras. Pues justamente para eso ha venido a Dios. Para ponerle orden a nuestra vida. Para sanar nuestro corazón. Para sanar nuestro pensamiento. Para sanar todo lo que es nuestro. Todo lo que es parte nuestra. Y yo las animo a ambas a que sigan viniendo a la casa del Señor, a que inviertan un poco de la vida que Dios nos presta, o en este caso, refiriéndome a ustedes, un poco de la vida que Dios les da, para invertirlas y alimentarse espiritualmente y conocer más de la verdad. Porque esta inversión de tiempo es la mejor inversión que podamos hacer, porque es la que brinda mayores réditos, mayores ganancias. Y obviamente estoy hablando de ganancias espirituales. En esta vida estamos de paso, señora Dolores. Estamos de paso. Dios a veces nos presta 60, 70, 80. Por ahí anda un señor de 90 que parece de 60. Hay una hermanita que tiene como 115 años, todavía anda por ahí. Y dice uno, qué bárbaro, cómo ha vivido. Pero si uno compara ese tiempo con la eternidad, se hace nada. Por otro lado, Anita, tú eres una señorita, eres una mujer joven, muy joven. Y lo mejor que puedes hacer es enfocarte en conocer a Dios. ¿Cuándo? Ahora que eres joven. La Biblia habla, y hace rato me oíste mencionarlo, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos, de los cuales no tengas contentamiento, dice la palabra del Señor. Estaremos orando por ustedes dos. Seguiremos orando por ti, Ana. Seguiremos orando por usted, doña Dolores. Un gusto conocerla. Y esperamos que un día ambas y muchas personas más vengan realmente a los pies del Señor. Oremos. Bendito y poderoso Dios que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de reunirnos en tu casa de oración. Gracias por tu presencia, gracias por la vida de todos los que están aquí, gracias por la vida de nuestras visitas. Gracias, Señor, de manera especial. Hoy quiero darte por la vida de Ana, esta joven que por primera vez nos está visitando. Tú conoces su corazón y conoces sus inquietudes y todas las interrogantes que ha habido en ella, Señor. Y sé que todas estas, Padre, preguntas que ella tiene, y en eso confío, que finalmente la terminen dirigiendo hacia ti, Señor. Y todo vacío que haya en su corazón sea llenado por ti, porque donde tú estás no hace falta nada. Y que ella le pueda encontrar significado a su vida. Igualmente doña Dolores, que es la primera vez que está con nosotros y le conocemos, y que me ocuparé en unos minutos más en platicar un poco con ella, Señor. Tú conoces todo de ella, tú conoces todas las circunstancias, tú conoces su condición de salud. La ponemos en tus manos como iglesia, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Verónica por un lado y gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos por otro, porque los has utilizado como un instrumento en tus manos para que ellas puedan estar aquí en tu casa, Señor. Y gracias por el resto de los hermanos que están ocupados hoy en hablar de lo tuyo, Señor. Y como iglesia te decimos gracias por permitirnos ver como modelo, como ejemplo, esa primera iglesia allá en Jerusalén. Y ese mismo Dios de Abraham que predicó Pedro aquel día, que es el mismo Dios de Isaac y de Jacob, pues resulta que es el mismo Dios de nosotros hoy. Inflama nuestros corazones, Señor, de convicción, de fe, de valor, para que a donde quiera que vayamos, Señor, podamos dar testimonio de lo que tú eres, Señor. Y si tenemos que resumirlo de alguna manera, tú eres la verdad. Y ojalá que en cada uno de nuestros corazones se encuentren arraigadas las verdades que tú nos has permitido conocer a través de tu palabra, Señor. Y si bien es cierto que la oposición es grande, es férrea, tu palabra nos dice que tú, Señor, estarás con nosotros todos los días. Nunca estamos solos para llevar a cabo la tarea que tú nos has puesto a hacer. Gracias por cuidar de esta iglesia, Señor. Gracias por seguirnos hablando semana tras semana a través de tu palabra. La tarea que hoy me has dado hacer, la he cumplido, Señor, y el resultado lo entrego a ti. Y que el resultado de todo esto sea únicamente para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Que nadie vea al mensajero, que todo mundo vea el mensaje y de quien ha nacido este mensaje, que es de tu corazón, Señor. Un corazón que nos ama, que fue capaz de dar a su propio Hijo en rescate de todos nosotros. Nos despedimos, Señor, de tu casa, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a donde nos dirigimos. Llévanos con gozo. Y que este gozo, Señor, como dice aquel viejo canto, no va a salir. Que este gozo no salga porque eres tú el que vives en nuestros corazones, Señor.
Hay dificultades, sí, pero también es cierto, porque lo vivimos, que tú estás con nosotros, Señor. Así que, Padre, te damos gracias en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo, que tengamos una excelente semana llena de bendiciones. No dejemos de orar unos por otros y de saludar también a nuestras visitas.